Para el tercer ejemplo, tenemos el caso de integración de calor. En este contexto, tenemos un proceso en donde básicamente se busca separar metano de una corriente de gas de alimentación. Se nos da este diagrama de flujo y a partir de esta información tenemos que establecer los siguientes datos, es decir, las corrientes calientes y las corrientes frías. Todo esto en base a los intervalos de las corrientes que podemos ver aquí, es decir, de 90 a menos 120 y de menos 120 a menos 160. Correctamente también a su vez se les diferencia entre calientes y frías, calientes de mayor, perdón, a menor temperatura y las frías que van de temperatura menor a una temperatura mayor. En este contexto, a su vez, los intercambiadores de calor que están en el diagrama de flujo nos ofrecen las capacidades caloríficas efectivas que tabulamos correspondientemente a cada una de las corrientes. Ahora pasamos a lo que es la elaboración del pinch. En este caso tenemos las siguientes corrientes. Lo que tenemos que hacer es básicamente ajustar las temperaturas de las corrientes fuente y objetivo, utilizando el delta mínimo que ya nos otorga el enunciado. Solo se hace esta diferencia para las calientes, no para las frías. Como puedes ver aquí, está aquí, pero para las frías nada. Estas temperaturas de intervalo son ordenadas de mayor a menor, los cuales establecen intervalos, es decir, de 80 a menos 100, de menos 100 a menos 125, hasta llegar al más pequeño, que fue menos 125, perdón, hasta menos 250. Ok, todo esto de aquí lo tenemos como intervalo. Ahora tenemos que establecer la diferencia del gradiente de temperatura, es decir, 80 menos menos 100. En este caso se suma por la ley de signos, pero acá, por ejemplo, menos 100 menos menos 125. En este caso, básicamente sí se resta por la ley de signos, y así consecutivamente. Luego tenemos que ver las corrientes en donde básicamente participan en ese intervalo. Entonces, H1 está entre 90 y menos 120. Por lo tanto, sí está incluido dentro de 80 menos 100. Pero, por ejemplo, el H2, que es de menos 120 a menos 160, no pasa por ese intervalo. Por eso no se lo pinta. Entonces, pintamos de rojo a las calientes y de amarillo a las frías. Luego de esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Calcular la diferencia entre las sumatorias de las capacidades caloríficas efectivas calientes con respecto a las frías. Entonces, digamos este caso que tenemos aquí. Como tenemos H1, H2 y C1, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos los Cs de las corrientes calientes. Es decir, H1, 20.000 más 50.000, menos C1. Entonces, sumatoria de las capacidades efectivas calientes y de las capacidades caloríficas efectivas frías, y se resta. Esta diferencia, a su vez, es multiplicada por este gradiente de temperatura para obtener los delta H. Y ahora utilizamos lo que se llama la cascada. En la cascada, básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Iniciamos con un valor nulo, puesto que no existe ninguna alimentación de energía previa, es decir, ningún exceso antes, y por lo tanto, ¿qué es lo que establecemos? A esto básicamente se lo va a sumar a delta H, toda una cascada hasta abajo. Y bueno, como no tenemos ningún valor que sea negativo, nos vamos por el valor más pequeño. En este caso fue este, pero digamos, como es positivo, lo que tengo que hacer es forzar un pinch, es decir, por el valor negativo, y restarlo y sumarlo pues con respecto a los delta H de acá. Siempre con el delta H hasta encontrar un pinch. Esto es justificado por Seider, en donde básicamente dice que cuando todos los valores de la primera cascada o de la primera corrección son positivos, se le deberá forzar restando un valor a todos los residuos para que el mínimo sea igual a cero. Ahora bien, como es cero, nos vamos acá y es de menos 125 a menos 130. Menos 125 es más cercano a cero, es pinch caliente, y menos 130, como está alejado del cero, será el frío. Ahora bien, establecemos lo que se llama la red de intercambio de calor. Copiamos los datos previos y básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Dibujamos las corrientes tal como son. Y luego de que dibujamos todas las corrientes, establecemos o dibujamos el pinch. Ahora bien, utilicemos solo la primera parte, que es sobre el pinch. En este caso tenemos Cp caliente menos o igual al Cp frío, y además solo se podrá aplicar calor. Por lo tanto, tendremos que ver cuáles de esas corrientes son las que, pues básicamente cumplen con esas condiciones, siendo H1 para C1, C2 y C4, y H2 siendo hábil para C2. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, como tenemos en cuenta que existe un corte del intervalo debido al pinch, se calculan de nuevo los delta H para ver cuál es la energía que requiere. En este caso, a su vez, como nos damos cuenta que H1 tiene una gran energía que donar, entonces esa es la que va a ser utilizada para donar a cuáles, a C1, C2 y C4. Por lo tanto, H2 no va a ser utilizada, pero para que pueda donar las tres se tiene que separar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? H1 tiene un Cp que es igual a 20.000, eso tendrá que ser dividido entre los tres segmentos, es decir, tres splits. Es lo que hemos hecho acá. Siguiendo la ecuación de aquí, básicamente lo que hacemos es despejar. Digamos que queremos unir H1 con C4. C4, ¿cuánto requiere? 1050. Perdón, 1.050.000. Entonces, básicamente es lo que se equipara. En la ecuación, Cp por delta T igual a 1.050.000. Se pone el intervalo, pero en este caso solo de H1, y se lo divide para sacar cuánto sería, 5.000. Así consecutivamente, también se comprueba que, digamos, si utilizara 5.000 en ese rango, puede
donar a C4 1050. Y básicamente eso es lo que se repite para todos las demás corrientes. Muchas gracias por su atención.